何を覚えてる何を覚えてる何を覚えてる何を覚えてるこねらねらねこねらねらねらこねらねらねこねらねらねらはのこはなむややるいたこいたとろたやたねてやねらこねらねらねこねらねらねしやんころあいしこおりやうらぱねこいたとろたやたねてやねら何を覚えてるはのこはなむなはのこはなむなじゃるなえてやねじゃるふなえてやねじゃるふなえてやねじゃるふなえてやねじゃるふなえてやねどうもありがとうございます。皆さんこんにちは。私は小林花と申します。お願いいたします。どうぞよろしく。Y bueno, como estamos en Venezuela, y bueno, en la charla te decía Hana Kobayashi, ¿no? Pero la realidad es que es Hana Josefina Kobayashi Trujillo. Esa es la realidad. Y provengo de una familia bicultural, así como muchos venezolanos, así como mucha gente en este país, mucha gente en el mundo. Mi caso es el caso de un japonés de Tokio con una venezolana de Trujillo. Y por toda mi vida, desde que tengo uso de razón, sobre todo en la vida pública, en la vida fuera de mi círculo familiar, he vivido pues con una lucha que al final se ha vuelto parte de mi existencia en el planeta, que es con la etiqueta y con el estereotipo.
Y de eso es lo que les voy a hablar hoy, desde mi historia, que quiero compartir y abrir con ustedes. Mi historia familiar, mi historia personal. Mi padre, Seishi Kobayashi, llega a Venezuela a finales de los años 60, justamente a la edad que tengo ahora, a los 35 años. Llegó luego de haber vivido en un Japón que ya había estado reconstruido, luego de sufrir la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Venezuela con los sueños de encontrar un sitio donde él se sintiera mucho más Seishi y tal vez un poco menos japonés. Un sitio donde hubiera una sola estación y donde encontrara gente con calidez humana. No solamente encontró ese sitio en Venezuela, sino que también encontró el amor en Nancy Trujillo, una chica de 15, 16 años que comenzó a trabajar en una empresa que él fundó con sus paisanos, llamado Metal Japón, allá en Tejerías, en el estado de Aragua. Y junto con ella formó una familia de la cual nacimos mi hermana Yukie Kobayashi y yo. Esa es la historia, por lo pronto. Mi familia es una familia mayoritariamente venezolana. Mis tíos son todos andinos, son todos trujillanos, todos escuchan los corraleros de Majagual, les encanta la cumbia, les encanta Billos. Mi mamá, que es una persona muy cándida, muy ingenua en muchos sentidos, y que prácticamente terminó de criar a mi papá porque la diferencia de edad entre ellos era de 27 años. Ellos se casaron, ella tenía 17, él tenía 45. Algo muy común hace muchos años. Era una mujer que en la casa escuchaba Claudia de Colombia, Los Ángeles Negros, éxitos de finales de los 70, de los 80. Mi papá, pues obviamente escuchaba música japonesa, pero realmente, y más obvio para mí, es que escuchaba desde Bob Dylan hasta el disco de Woodstock del 69, los Beatles, que los conocí gracias a él, Queen, The Bee Gees y The Carpenters. Así que era una familia, una casa, donde lo plural, donde lo distinto, que para mí no era distinto, era mi realidad, era lo normal. Ese era como mi nicho seguro, mi nido. Cuando empiezo a salir al mundo, pues, a estudiar en el colegio, comenzó la presentación de la etiqueta. Ya no era Hana Kobayashi, era la china. ¿Sí? Porque bueno, vivimos en Latinoamérica y cualquier persona con ojos rasgados, no importa que seas japonés, coreano, chino, hawaiano, mexicano, peruano, es chino. Y me encontré pues con esta suerte de insistencia del otro, sobre todo cuando uno es pequeñito, pues los niños son como son pues la mata de la honestidad en pasta, ¿no? Y muchas veces le rogaba a mi mamá, no quiero ir más al colegio, porque resulta que ya yo no soy Hana en el colegio, soy chinita come aló, chinita come con palito, en tu casa hacen la ceremonia del té, se quitan los zapatos, y yo no entendía. Porque además, el japonés que me tocó a mí, era un japonés que cuando llegó acá empezó a observar, y para dejar de ser el chino, dijo, yo quiero, ya que estoy en un sitio donde creo que por fin puedo ser yo, parecerme un poco más al resto, y empezó a dejarse crecer el bigote, porque él decía que de esa manera parecía menos chino. Y así fue. Aunque mi mamá dice que secretamente se lo dejaba porque él era muy fan de Charles Bronson y se parecía a Charles Bronson así. Pero la realidad es que incluso él empezó a jugar desde su deseo de adaptación y de su deseo de dejar de ser estereotipado con esto de convertirse en otra cosa que realmente es algo de lo que somos libres, ¿no? Podemos realmente convertirnos en lo que queramos. Pero bueno, estaba esta pequeña Hana luchando con el estereotipo. Luego en la adolescencia ya yo había como demostrado de que no era tan china, de que hablaba español bien, de que en mi casa no se comía con palitos, que yo en mi lonchera podía encontrar una arepa, no sushi. Y entonces era el estigma en la adolescencia de que tú eres hija japonés, deberías ser genial, deberías en cada materia tener un invento maravilloso. Entonces era cargar con esta cosa de que yo debería ser genial y debería ser muy inteligente porque soy hija de japonés. Entonces el estereotipo con respecto a los japoneses es que son geniales, crean robots y son más inteligentes que la media. Y la realidad es que aunque era muy buena estudiante, de hecho fui la primera de mi curso en 2 liceos distintos,
era porque, bueno, en mi casa uno de los valores que se cultivaba, mamá andina, papá japonés, era el trabajo duro. Y realmente mi mérito no era porque tenía sangre japonesa, mi mérito era por mi historia personal. Quiero contarles una historia acerca de mi verdadero apellido, y esto es algo que no sabe mucha gente. Cuando ya yo me establezco como cantante y voy de visita a la casa familiar, yo tenía como unos 22, 23 años. Mi papá pasa por mi habitación y me dice, Hannah, te quiero contar algo. Es acerca de nuestro verdadero apellido. Y yo digo, ¿nuestro verdadero apellido es Kobayashi, papá? No, nuestro verdadero apellido es Arai. Mi papá era hijo de Umekichi Arai y de Hide Arai. Perdió a su mamá en plena Segunda Guerra en Tokio, en un bombardeo. 3 de sus 4 hermanos sobrevivieron al bombardeo. Él sobrevivió porque estaba en ese momento en Kioto. Mi papá era un niño que sufría de muchas alergias. En ese momento de la Segunda Guerra Mundial, Kioto era una ciudad con enormes niveles de toxicidad. Él duró esos 4 años de guerra viviendo en refugios. En algún tiempo no supo con seguridad dónde estaban sus padres y fue un niño de la guerra. En ese sentido, mi papá, pues, es un sobreviviente de muchas formas. Pasa el tiempo, logra recuperarse en Japón, mi abuelo Umekichi logra hacer una nueva vida y conoce a Hana Kobayashi, la madrastra de mi padre. Hana Kobayashi terminó de crear a mi papá. Hana Kobayashi era cantante y era sensei de geishas. Él, en agradecimiento, decide adoptar el apellido de Hana, renunciar al Arai por agradecimiento. Fue un acto de amor, porque Hana nunca tuvo hijos con mi abuelo, ni tuvo hijos con ninguna otra persona. Así que mi padre fue el hijo que la vida le dio. Cuando mi papá se da cuenta que yo elijo esta carrera, sin conocer esta historia de quién verdaderamente era el motivo por el cual yo tenía este rótulo, este nombre, porque al final todos tenemos rótulos y marcas y etiquetas que son el nombre de cada uno, ¿no? Que nos diferencian. Él decide echarme este cuento. Obviamente, blow my mind, me dejó en el sitio y casi que, bueno, buenas noches. Y yo, ¿cómo tú me dejas con algo así? ¿Con qué se come eso? En Venezuela mi perfil es bastante particular. Entonces siempre me llamaban que si hacer un casting para una película donde se necesita una cantante japonesa, no era un casting nada, era llamar a Hana Kobayashi. De hecho, yo hago una aparición en la película que está inspirada en la vida de Tamara, porque necesitaban una enfermera tailandesa. Y aparezco yo. Y así, bueno, luchando toda mi vida con el estereotipo, la etiqueta, y decía, no, yo tengo que quitarme esta etiqueta de asiática, ya sé. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué nicho puedo, desnudo, nicho vacío, que puedo ocupar yo y quitarme esa etiqueta, ese rótulo? Cuando empecé a cantar en Caracas, empecé a darme cuenta que había un vacío con la generación de cantantes de mi edad. En ese tiempo yo tenía 21 o 22 años, que estaban haciendo jazz. No había muchas cantantes de mi generación en ese tiempo haciéndolo. Le dije, voilà, ahí hay un nicho que yo quiero explorar, también como una manera de volverme reconocida dentro del medio. Y bueno, empecé a montar repertorio de jazz y a cantar jazz. Entonces, estaba luchando por quitarme una etiqueta y ponerme otra. Eventualmente empecé a volverme reconocida en el medio de músicos, sobre todo por esto de ser cantante de jazz. Los medios empezaron a interesarse en mi historia y yo siempre en las entrevistas decía, soy cantante de jazz, ¿no? Entonces era como una cosa que daba mucho caché, pero realmente estaba cambiando una etiqueta por otra y no terminaba de salir del círculo de dejar de sentirme etiquetada. Y al final, cuando hacemos esto, lo que está hablando, más que nuestro deseo de tener un lugar en el mundo, lo que está hablando es el ego, que no es más que esta voz que determina qué es mejor o qué es peor, no desde el alma. Y la realidad es que yo quería cantar y quería vivir de esto porque cuando yo me miraba en el espejo de pequeña, más allá de todos los rótulos que me quisieran colocar, yo encontraba a una persona
que simplemente quería cantar, quería decir cosas. No encontraba ni a una asiática, no encontraba simplemente una persona. Entonces, mi lucha fue durante un largo tiempo con esto, ¿no? Dejar de ser la china que canta, pero ahora era la china que canta jazz, ¿no? Entonces, no terminaba de salir del círculo, ¿no? Eventualmente, en el mundo del arte y de la música, sobre todo, si quieres vivir de esto, sobre todo en un país como Venezuela, donde no hay disqueras, donde la autogestión es una suerte de herramienta poderosa para poder hacer y lograr cosas. Y yo creo que no solamente en mi oficio como músico y en el mundo de la cultura, sino yo creo que todos de alguna manera nos hemos terminado volviendo autogestores en nuestros oficios, en nuestras carreras. La única manera de vivir es hacer muchas cosas, es estar en muchos proyectos, ¿no? Y la necesidad empezó a llevarme a simplemente abrirme a otras cosas, sin discriminar mucho. Y de repente empecé a darme cuenta que me llamaban para hacer cosas dentro del género del rock, del pop, de lo experimental, incluso lo que era de raíz tradicional. Obviamente también empecé a trabajar con la Embajada de Japón como representante cultural con lo que es la música japonesa. Y nada, empecé a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y el rótulo y las etiquetas empezaron a resumirse simplemente a cantante, artista. Y era algo de lo que yo no era muy consciente por la necesidad que tenía de poder sobrevivir, de poder hacer un camino en lo que más me gustaba, que era cantar. Un día me detuve, justamente en el año 2016, cuando me doy cuenta que estoy nominada al Grammy gracias a mi colaboración en el disco 8 de Caramelos de Cianuro, y me digo, wow, ¿cómo lograste esto? Y empecé a pensar, Caramelos de Cianuro, Desorden Público, San Luis, Marcus Pop, que fue un productor que trabajó con Björk y con quien hizo un proyecto en el 2012, Aquiles Báez, Nene Quintero, y empecé a ver como la variedad de cosas y dije, creo que sin darme cuenta me he librado de la etiqueta. La necesidad de poder vivir y de hacer lo que quiero y de vivir ese momento simplemente me llevó a olvidarme de lo que por una necesidad del ego estaba persiguiendo. Y empecé a construir mi carrera más desde el alma. Cuando me vi en ese momento, no fue algo casual. Tengo muchos años de mi vida conectada con mí misma. Yo escribo diarios de vida desde que tengo 8 años. Desde hace unos 3 o 4 años me convertí en meditadora. Desde hace un tiempo, hace 10 años, cambié mi estilo de alimentación y tengo una alimentación más consciente. Así que el que llegara a ese momento del Grammy, que es como una valoración muy en el mundo de lo externo y que también es una valoración del ego, me hizo darme cuenta que llegar allí y trascender la etiqueta con la que luché tanto tiempo no era algo casual. En el camino, la conexión conmigo misma, el respeto hacia un estilo de crianza que recibí que fue el Bushido, que no es más que una transformación del código del samurái a la enseñanza en casa a través de la experiencia, y observar a mi padre convertirse libremente en lo que quería y cambiar un rótulo, hacer algo que amo y hacerlo con el alma y prepararme en el camino, sin pensar o sin compararme, sino simplemente ver mi camino y ver qué es lo que yo puedo aportar dentro de mi estado y dentro de mi oficio como artista a algo más grande, y estar rodeada de gente que me ama y que amo. Esa ha sido realmente la manera en cómo logré trascender sin darme cuenta de las etiquetas. ¿Cuál es la actualización que yo recomiendo para Venezuela? Y ya que cierro esta charla, que además ha estado repleta de personas que cada una de ellas tiene como algo muy característico, ¿no? Creo que la actualización es que hagamos el ejercicio de hablar menos desde el ego. Cuando lleguemos a un sitio o estemos hablando con alguien, no nos pongamos a hablar de quién somos o lo que hacemos o lo que hemos logrado. Simplemente seamos. En la experiencia es lo que a mí me funcionó. Krishnamurti decía algo que revisando todo este tema de etiquetas llegué a eso. Decía, al identificarnos con algo que es más grande que nosotros, queremos nosotros volvernos más grandes, pero en realidad seguimos siendo pobres, porque al final lo que trasciende y alcanza significado y poder es la etiqueta. Yo los invito a que no sean solamente etiquetas.
Es inevitable vivir en un mundo donde hasta nosotros mismos etiquetamos, pero no hagamos eso con nosotros, no nos pongamos rótulos, no limitemos al otro a esperar cosas, simplemente seamos. Y mi invitación para Venezuela, y creo que los que estamos acá, muchos de nosotros estamos acá por elección, al menos es mi caso, es que los invito a ser más, a querer demostrar menos, a sentir y a ponerse menos etiquetas. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles, lo primero que canté, como de manera informativa, fue lo primero que yo escuché en mi vida. Es una canción de cuna japonesa que se llama Komori Uta, y lo ligué con un canto en guarao, que es la lengua de los indios del Delta. Y lo hice porque fonéticamente pareciera lo mismo, pero son cosas distintas. Pero la realidad es que así como esa canción, mi mamá venezolana y mi papá japonés se juntaron. Y realmente lo que une todo es el amor. Van 10 años que el tren me espera a las 6 en la misma fila. Llego a casa, tomo un baño, la radio me acompaña a cenar. Cae la noche sobre la ciudad, quiero tocarla, no puedo y regreso a mi cama esperando el final. Y si salgo sola a caminar sin pensarlo, sola a caminar, y si salgo sola a caminar, respirar, dando vueltas en mi cama otra noche más, doy con la respuesta, siempre estuvo allí sentada, buscando mi mirada al pasar. Dar un paseo por el bulevar, bailar descalza sin tiempo y con una gran pirueta, despegar, volar, girar. Y si salgo sola a caminar sin pensarlo, sola a caminar, y si salgo sola a caminar, respirar, no. Y si salgo sola a sonreír sin pensarlo, sola ir por ahí. Y si salgo sola a sonreír, a vivir, ya no quiero sentir miedo nunca más. Es momento de dejarlo atrás, descubrir la vida y no dejarla escapar.
todo cambie, ¿cómo será ese día?